Antonio Guterres pide una desescalada urgente en Medio Oriente. El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne para condenar a Irán a instancias de Israel, que no ha acatado la resolución de cese el fuego en Gaza, adoptada por el organismo. El gabinete israelí está dividido en cómo responder al ataque iraní. Por su parte, Irán dio por concluida su represalia contra Israel y Turquía anunció que medió entre Irán y Estados Unidos antes de la operación. Biden asegura a Netanyahu que no apoyará una ofensiva contra Teherán. Y con la atención internacional puesta en la escalada con Irán, el ejército de Israel avanza en su ofensiva contra la Franja de Gaza, en que ya ha matado a más de 33.600 personas. Les contaremos cómo se vivió en el enclave palestino el ataque iraní. Buenas tardes y bienvenidos a las noticias de France 24 en español. Soy Rosa Pérez Masdeu y es para mí un gusto acompañarlos. Iniciamos las noticias con la mirada en Nueva York, donde se reúne de urgencia el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para condenar a Irán a instancias de Israel. Esto a pesar de que el gobierno israelí ha ignorado y criticado todos los pedidos de este organismo en los últimos meses, incluida la resolución de cese el fuego en la Franja de Gaza. Al inicio de la sesión, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió una desescalada urgente en Medio Oriente. Señora Presidenta, Excelencias, el Medio Oriente está al borde. El pueblo de la región está confrontando los verdaderos peligros de un conflicto devastador y a gran escala. Ahora es momento del desescalamiento. Ahora es el momento de tomar las mayores precauciones. Y entre las potencias occidentales hay una postura común de condena a Irán por el ataque y de no justificar la represalia en base al derecho internacional a la legítima defensa, pero al mismo tiempo instar a Israel a evitar la desescalada. Según fuentes estadounidenses citadas por la agencia Reuters, mediadores de Suiza habrían facilitado el contacto entre Teherán y Washington antes de la operación. Además, Turquía aseguró que comunicó expectativas y mensajes entre Estados Unidos e Irán antes también del incidente. Precisamente, Joe Biden aseguró a Benjamin Netanyahu que no participaría en una ofensiva contra Irán. La posición de Estados Unidos, por lo tanto, agrava la división dentro del gabinete de Israel sobre el momento y el alcance de la respuesta al ataque de Irán. Y es que los miembros más extremistas de la coalición quieren una reacción contundente, a pesar de que Teherán dio por concluida la represalia sin haber causado víctimas mortales. Recordemos a continuación lo acontecido en las últimas horas. Son los restos de los proyectiles lanzados por Irán en la víspera. Israel amaneció este domingo haciendo balance de daños tras un ataque sin precedentes desde Teherán y sus proxies. La amenaza iraní se enfrentó a la superioridad aérea y tecnológica de las fuerzas de defensa de Israel junto con una fuerte coalición de combate. Según las fuerzas de defensa israelíes, la Guardia Revolucionaria lanzó varios centenares de misiles y drones, la práctica totalidad de ellos interceptados. Durante la noche, las fuerzas de defensa de Israel, junto a sus socios, ejecutaron una asociación defensiva contra aproximadamente 300 amenazas aéreas lanzadas desde Irán y sus proxies, con un 99% de tasa de intercepción, 170 drones, ninguno de los cuales cruzó a territorio israelí, 120 misiles balísticos, pocos de los cuales entraron a territorio israelí, 30 misiles de crucero, ninguno de ellos entró a territorio israelí. Horas antes hubo tensión por la represalia ampliamente anunciada. Los proyectiles chocaban contra la cúpula de hierro. El cielo se iluminaba mientras sonaban las alarmas antiaéreas en Tel Aviv y diferentes zonas de Israel. El gabinete de guerra liderado por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu observaba atentamente el curso de los misiles. Y en Estados Unidos, máximo aliado militar de Israel, el presidente Joe Biden convocaba a su equipo de seguridad nacional. La noche marcó un nuevo precedente en Medio Oriente, que vive la amenaza de una escalada entre dos potencias armamentísticas. Es la primera vez que Irán lanzaba un ataque militar directo contra Israel. Pero en relación al ataque a Israel previo, los daños fueron mínimos, una base militar y una menor herida. Mientras, en Irán, la gente salía a las calles para festejar por el ataque a Israel, aunque con preocupación por una eventual espiral de violencia. Esta noche la gente ha dejado de dormir para poder venir aquí y mostrar lo importante que es esta guerra para nosotros y lo contentos que estamos por este ataque a Israel.
Por supuesto que Israel responderá a este ataque, pero cualquiera que sea la reacción, nuestros valientes hombres de la Guardia Revolucionaria Islámica predecirán esas reacciones. En el día de después, reuniones del Ejecutivo de Guerra en Tel Aviv, un llamado al Consejo de Seguridad de la ONU y videoconferencias del G7 para desescalar la situación. Previamente hablamos con Salvador Scarpino, él es licenciado en Relaciones Internacionales e investigador en el Observatorio de Coyuntura Internacional y Política Exterior de Argentina, sobre los intereses y también las presiones, tanto internas como externas a Israel, sobre cómo conducir su reacción militar desde ahora. La verdad que Netanyahu se encuentra en este momento en una encrucijada porque está cercado y presionado a nivel interno y a nivel externo también. Tiene una amplia condena de la comunidad internacional por lo que está sucediendo en la Franja de Gaza, en donde van muriendo más de 30.000 civiles, y también enfrenta manifestaciones y fuertes críticas dentro de la propia sociedad israelí, en donde pareciera que intenta provocar, porque este ataque contra la embajada iraní en Damasco, bueno, fue una provocación en donde pareciera que busca escalar aún más el conflicto para garantizarse el apoyo de ciertas potencias. Pero bueno, han habido mensajes claros de parte de China también, en donde llamó a reflexionar y manifestó su preocupación por lo que está pasando en la región de Medio Oriente. También es destacable la postura de algunos líderes latinoamericanos, como por ejemplo Xiomara Castro, la presidenta de Honduras, quien también es presidenta pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, en donde ella manifestó que va a estar a favor de adoptar todos los mecanismos a través de la Organización de Naciones Unidas para evitar una nueva guerra en Medio Oriente. También países como México y como Brasil se han pronunciado criticando el uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Entonces, hay diversos líderes y sectores que condenan este tipo de acciones. La represalia de Irán llegó 4 días después de que el líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Ali Jamenei, prometiera castigar a Israel por el bombardeo de la embajada iraní en Damasco, Siria, el 1 de abril. Desde hace más de 30 años, Jamenei ejerce su influencia y control sobre el país. A continuación, repasamos su historia. Julio 2021. Mientras Irán se preparaba para un cambio de administración, el líder supremo Ali Jamenei lanzó una severa advertencia al gobierno entrante. Las generaciones futuras deberían aprovechar esta experiencia. Durante este gobierno quedó claro que confiar en Occidente no funciona. Nunca confiar en Occidente, un lema que resume la visión del mundo de la figura más poderosa de Irán y que se inspiró en gran medida en su mentor y predecesor, el ayatolá Ruhollah Khomeini. Cuando Khomeini murió en 1989, Ali Jamenei le sustituyó como líder supremo de Irán y prometió permanecer leal a sus principios. Durante los 35 años siguientes, Jamenei se opuso sistemáticamente al desarrollo de libertades individuales y promovió una visión radical y conservadora del Islam. Cuando el país experimentó protestas masivas como en 2009, 2019 y 2022, estas fueron reprimidas. Jamenei, que desde que se convirtió en ayatolá ha tenido la última palabra en todos los aspectos de los asuntos exteriores de Irán, también mantuvo una línea dura con Occidente. En 2015 respaldó con reticencias un acuerdo nuclear promovido por Estados Unidos, y cuando el presidente estadounidense Donald Trump se retiró del acuerdo en 2018, Jamenei dijo que sus dudas habían sido reivindicadas. A lo largo de su reinado, el ayatolá también ha criticado y amenazado repetidamente a Israel, calificándolo de tumor canceroso que hay que erradicar. Y mientras la atención internacional está puesta en la escalada con Irán, Israel continúa con su ofensiva contra la Franja de Gaza. A continuación repasamos cómo se vivieron los ataques de Irán contra Israel en el enclave palestino. Alberna ya tiene los detalles. En Teherán vitoreaban. En Cisjordania lo observaban. En Gaza se lamentaban.
Esta respuesta no está en nuestros intereses, ni siquiera está en los intereses de todos los palestinos, porque hará aumentar la crisis que estamos viviendo. Nuestro problema se resolverá de forma política, no militar. Si pudiese resolver de forma militar, se habría resuelto desde el principio. Llevamos así 6 meses y nos adentramos en el 7º. La solución militar nos destruirá aún más. No veo que lo ocurrido nos interese, en absoluto, porque la magnitud de la destrucción y el alcance de las pérdidas que tenemos, nadie lo siente excepto nosotros. Ni los árabes, ni nadie lo siente por nosotros. Porque en la Franja de Gaza los bombardeos siguen y con ellos las pérdidas humanas. Según el Ministerio de Sanidad de Gaza, en las últimas 24 horas murieron al menos 43 personas. Solamente el éxodo, ahora de vuelta hacia el norte, mantiene las esperanzas de los gazatíes de seguir con vida. Esta panadería ha podido reabrir después de 7 meses de guerra. Una buena noticia en medio de la desesperanza. Por otro lado, Hezbollah felicitó a Irán por su represalia contra Israel. Y desde Beirut, nuestra corresponsal Etel Bonet nos reporta cómo se vivieron los ataques de anoche en Líbano. El Líbano ha amanecido hoy con sentimientos encontrados ante el temor de una escalada de la guerra que arrastra al Líbano y, por otro lado, los seguidores de Hezbollah y su aliado Irán han salido a las calles a mostrar su júbilo durante la noche. La milicia chií-libanesa, en apoyo al ataque masivo iraní contra el territorio israelí, ha estado lanzando salvas de cohetes en el norte de Israel, en la región de los Altos del Golán, y en represalia Israel ha llevado a cabo ataques aéreos contra la región de la Bekaa, que está alejada de la frontera, y en el sur del Líbano, donde hasta el momento no se han reportado víctimas mortales. El espacio aéreo libanés ha estado cerrado durante la noche como medida de seguridad y ha sido reabierto esta mañana y los vuelos se han reanudado en el aeropuerto de Beirut. Sin embargo, algunas compañías internacionales como Lufthansa o Air France han decidido cancelar sus vuelos hasta mañana. El primer ministro libanés, Najib Mitaki, ha llamado de urgencia a su gabinete para una reunión para valorar la situación, y es que existe el temor de que las represalias de Israel contra Irán se lleven en suelo libanés o en la Franja de Gaza, aumentando la presión contra los grupos de Hezbollah y Hamas para evitar una confrontación directa con Irán, lo que llevaría a una guerra regional. Y cerramos con las reacciones en América Latina a los ataques de Irán contra Israel. Marta Moya tiene el informe. El ataque iraní sobre Israel no cambia las posturas latinoamericanas sobre la guerra en Gaza. Numerosos países de la región reaccionaron en las últimas horas tras el lanzamiento de drones y misiles iraníes. Lo hizo, por ejemplo, el presidente chileno, en plena tensión diplomática con Tel Aviv. Gabriel Boric recientemente vetó a Israel de una importante feria aeronáutica celebrada en Santiago. Desde Chile condenamos los ataques a través de misiles y drones por parte de Irán a Israel. Las tensiones y crisis entre los gobiernos, cuando derivan en violencia, siempre terminan pagando los pueblos. Posturas más neutras, con condenas descafeinadas, mantuvieron países como México. Ojalá y no escale el conflicto en Medio Oriente. La guerra es irracional, sinónimo de sufrimiento y muerte. No beneficia a nadie, ni siquiera a los magnates y gobernantes belicistas. Ecuador, por su parte, también se ha mantenido bastante al margen desde el inicio de la invasión al enclave palestino. El gobierno de Ecuador condena el ataque de la República Islámica de Irán al Estado de Israel e insta a evitar la escalada del conflicto en Medio Oriente. Así como Estados Unidos, Canadá, Uruguay o Paraguay, Argentina salió en defensa de Israel. Javier Milei canceló su viaje a Europa tras los ataques iraníes y reafirmó su postura pro-israelí, que remarcó el pasado febrero con un viaje a Israel y Jerusalén, donde se encontró con su homólogo Netanyahu. La República Argentina reconoce el derecho de los Estados-nación a defenderse y respalda enfáticamente al Estado de Israel en la defensa de su soberanía, en especial contra regímenes que promocionan el terror y buscan la destrucción de la civilización occidental. Del lado opuesto, Brasil y Colombia han mantenido narrativas mucho más beligerantes contra Israel, con acusaciones de genocidio y llamados a la paz y a la desescalada, también ofrecidas ayer por sus autoridades. La Confederación Israelí de Brasil, no obstante, acusa a Lula da Silva de ponerse del lado de Teherán. Brasil pide a todas las partes involucradas que ejerzan la máxima moderación y pide a la comunidad internacional que movilice esfuerzos para evitar una escalada. El genocidio es y precede a toda barbarie, así que la OEA debe expresarse en el más absoluto objetivo de la paz. Lo demás no es más sino propaganda geopolítica que no lleva sino a la destrucción humana. Otras naciones han optado por el silencio o los mensajes llamando a la no escalada regional. Pero en términos generales, América Latina continúa mirando la guerra desde lejos y con una visión heterogénea.
Muchas gracias por su atención. Hasta aquí las noticias.